Hola chicos, bueno, como quedé con ustedes, estoy haciendo la modificación toda completa. Bien, miren, estoy como root, voy a hacer ejemplo como root porque voy a hacer algunos archivos que requieren del permiso de administración. En resumidas cuentas, para que sea corto el video. Bueno, lo primero que hicimos fue prácticamente declarar variables y las variables se pueden declarar export variable igual y aquí le colocamos, no sé, un mensaje, hello world, ok, cerramos mensaje, listo, hacemos un print env de dólar variable y ahí tenemos, sorry, tenemos, no usé el dólar sino utilicé un numeral, ponemos el dólar y ahí tenemos, ¿no? Entonces tenemos las variables. Por supuesto me está mostrando todas, pero si ustedes verifican, ahí debe aparecer en el listado la que nosotros definimos y aquí está encabezando, ¿ok? Si la ven, ahí está encabezando. Aquí está subrayado. Bueno, listo, chévere. Esas, si la quiero deshabilitar, le digo onset, le digo dólar variable. Perdón, no dólar, variable. ¿Ok? Ya con eso deshabilitamos la variable. Eso es de forma temporal. ¿Okay? Nosotros usamos el grep como una herramienta para hacer una consulta. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra root en el archivo etc password. ¿Okay? Si la consigue, nos debe traer información. Entonces, el grep lo vamos a utilizar como una herramienta para poder entonces hacer consulta en archivos para lo que voy a explicar ahorita. Otra de las cosas que usamos fue el comando cut para poder cortar. La opción "-d" es delimitador, le coloco los dos puntos porque es el patrón que se repite entre cada campo como separador. Le coloco "-f", que significa field o campo, y en este caso yo por ejemplo quiero imprimir el nombre del usuario y el shell. Entonces le coloco aquí el campo 1 es el nombre del usuario y el campo 7 uso una coma que es el shell. ¿Okay? Por supuesto, antes de eso tendría que aplicarle aquí el grep porque estamos buscando, le voy a decir que quiero que busque en principio de línea la palabra root, ¿ok? En el archivo etc password y luego que está ahí aplico un pipe y hago el cut. Entonces esto lo que hacer es conseguir la línea que comience con la palabra root y solo me va a mostrar la palabra root, que es el primer campo, y me va a mostrar el shell, que en este caso sería bin bash. ¿Ok? Le damos enter y ahí tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos combinación del pipe, tenemos combinación de expresiones regulares, tenemos el comando grep para poder entonces obtener un filtro puntual, tenemos el cut para cortar y especificar una columna. ¿Ok? Limpio la pantalla. Por ejemplo, ahorita podemos utilizar de repente el df menos h, t mayúscula, por ejemplo, y él me dice los filesitos montados. Entonces tiene varias columnas. Si yo le digo df menos ht mayúscula, aplico un pipe y le digo que quiero aplicar, por ejemplo, un cut para que me corte, le pongo menos d, le coloco espacio. Eso que está entre las comillas es un espacio, ¿ok? Y le digo menos f. Y por ejemplo quiero la columna 1, que es la que dice File System, y quiero, no sé, la columna size, que es la 3. Entonces le pongo aquí 1,3. Y le damos Enter. Y fíjense, ¿qué pasa? Entre cada columna no hay un estándar de espacio. Entonces lo que tenemos que hacer es repetimos el comando, hacemos un df menos ht mayúscula, ponemos un pipe, utilizamos el tr, él lo que va a hacer es convertir un archivo, convertir un carácter en una característica que en este caso sería el espacio. Entonces le pongo menos s, ¿sí? Que lo que va a hacer es sustituir espacio. Entonces él ya va a asumir que ahora todo el carácter que se consigue entre columna y columna lo va a unificar a espacio. Le coloco aquí entonces luego un cut, le coloco ahí menos d, ya entonces ahora sí puedo usar el espacio porque está estandarizado, menos f, y dijimos que era la columna 1,3. Y observen que ahora tenemos la columna del nombre del file system y el tamaño. ¿Ok? Entonces ya hemos utilizado tr, ya hemos usado def-h, hemos usado el pipe, hemos usado el cut, hemos usado el grep. Correcto. Limpio la pantalla.
Perfecto. Una vez obtenido esto, entonces nosotros tenemos que hacer nuestro propio script. Para hacer nuestro propio script vamos a declarar una variable. Esa variable se llama editor. Ya le voy a explicar por qué. Igual b. Puedo colocar la palabra export al principio para que de una vez me la convierta en una variable global. ¿Por qué? Porque esta variable editor lo que va a hacer es permitirme que yo trabaje con un comando llamado crontab. El crontab es un archivo que me permite programar tareas. Estas tareas las puedo mandar a ejecutar en un tiempo determinado o que se ejecuten con cierta frecuencia. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo eso, yo puedo entonces agarrar y usar el comando correcto para editar el archivo crontab. Entonces, por ejemplo, yo pudiera decirle crontab espacio "-l", y me dice no hay un archivo crontab. Por defecto los archivos crontab no existen para el usuario, pero se pueden crear. Y ese es el siguiente paso. Entonces vamos a hacer un crontab espacio "-e" para crear el archivo crontab. Entonces yo voy a colocar en la parte de arriba un header. Este header es para explicar lo que hace cada columna. ¿Sí? Voy a colocar un comentario, entonces voy a decir SKI comentario, y todo lo que comienza con un numeral en la línea representa que todo lo que está a la derecha es un comentario y no lo va a interpretar ni a ejecutar, ¿no? Entonces, la primera campo de este archivo se conoce como hora, ¿ok? Hora. ¿Okay? Segundo campo, yo voy a utilizar tabulador para separar. Segundo campo se utiliza, perdón, aquí hay un error, es minutos. Y voy a, en este caso, usar las 3 letras para que no escribir tanto. Luego, en la siguiente campo representa la hora, ¿sí? El siguiente campo representa los días del mes. Entonces, como se me va a hacer muy amplio, entonces voy a colocar D de día y M de mes. Luego voy a colocar los meses del año, entonces va a ser M de meses y A de año. Luego voy a colocar los días de la semana, D de día y S de semana. Y luego voy a colocar aquí el script el cual yo quiero ejecutar. Esos son los campos que vamos a trabajar acá. Los minutos yo voy a colocar, por ejemplo, aquí un asterisco. El asterisco representa todos los minutos, ¿ok? Pero le voy a decir que se ejecute, bueno, lo voy a dejar así, asterisco, todos los minutos. En la hora también voy a colocar asterisco, lo que significa que se ejecutaría los 60 minutos de cada hora. Es decir, que si el día tiene 24 horas, entonces durante las 24 horas y los 60 minutos de cada hora se estará ejecutando esta actividad. Los días del mes yo voy a colocar también un asterisco, lo que significa que si hay un mes de 28 días, solo se ejecuta 28 veces. Si hay un mes que tiene 31 días, se ejecuta 31 días, y así dependiendo de cómo esté conformado el mes. ¿Ok? Los meses del año, pues si le coloco un asterisco, solamente tenemos 12 meses, así que va a estar entre el rango del 1 al 12, y dependiendo en el mes que estemos, pues él va a saber cuál es y se va a ejecutar. Los días de la semana también voy a colocar un asterisco, se representan como, en este caso, día lunes 1, día martes 2, día miércoles 3, día jueves 4, día viernes 5, día sábado 6 y día domingo 7, y también se puede usar el 0 para representar el día domingo. En este caso voy a colocar asterisco porque quiero probar de forma rápida que está funcionando. Luego, en el script hay que colocar siempre la ruta absoluta, ¿ok? Entonces, para verificar que esto está funcionando, yo pudiera rapidito ahorita, solo para un ejemplo, verificar, y le podría decir echo, y mando un mensaje, hello world, ¿ok? Y voy a usar un pipe y voy a colocar acá un comando que se llama figle. El figle es un comando que hay que instalar, que lo que va a hacer es que la palabra hello me la va a dibujar de una forma más dimensionada, mucho más gráfica, ¿ok? Eso le voy a decir que me lo redireccione al /def /pts1, ¿ok? Muy importante, para verificar eso yo voy a usar dos exclamación aquí y voy a verificar si es verdad, tty, y miren, me dice pts/1, aquí si lo ven en la pantalla, def pts1, entonces aquí me falta un slash, ¿no? Entonces le digo y coloco el slash pts1, lo que significa que lo que él hace lo va a hacer cada minuto, me lo va a mostrar en la pantalla, ¿ok? Guardo el archivo y verificamos, a ver, corro el comando date para verificar qué hora tiene. Fíjense que tengo en este caso las 12:35 y miren, ya está apareciendo en pantalla, ahí está, hello world.
ya está funcionando, ¿ok? Entonces, evidentemente, como esto yo lo dejé cada minuto, evidentemente cada vez que transcurran los 60 segundos va a aparecer otra imagen en la pantalla y esto se va a repetir de forma infinita porque yo no le dije que se detenga en un momento específico, sino que le dije ejecútate constantemente. Estoy aprovechando para hacer esta explicación para que podamos ver en pantalla cómo él, pasado o transcurrido los 60 segundos, él va a mostrar nuevamente en pantalla otra información en la que nos va a indicar que se está repitiendo y demostrándonos que el crontab es una herramienta o un comando, un archivo mejor dicho, que nos va a poder nosotros permitir programar las tareas para que se ejecuten en una fecha determinada en el futuro o con cierta frecuencia, dependiendo de lo que quieran hacer. ¿Okay? Y esto se vincula mucho con la parte de lo que sería la administración de los scripts. Entonces, esta sería la forma. ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense, ahí está en pantalla. Pues le doy Enter. Esto para que no me fastidie, yo le mostré crontab-l para ver el archivo, crontab-e para editarlo y ustedes pueden ahora usar otra vez crontab-l y van a ver que les muestra lo que ustedes hicieron. Yo en este momento voy a proceder a eliminarlo para que no me fastidie, o puedo hacer, no lo voy a eliminar, pues voy a hacer un crontab otra vez -e para editarlo y lo que hacemos es que vamos a generar un comentario para que la línea quede desactivada. ¿Por qué la quiero desactivar? Para evitar de que me siga apareciendo esa información en la pantalla. ¿Ok? Entonces ya he explicado el crontab, ya he explicado lo de la variable, ya he explicado lo del grep, ya he explicado lo del df, ya he explicado lo del cut, ya he explicado lo del tr, he explicado lo del mayor que. Entonces podemos a trabajar con nuestros scripts. Fíjense, yo voy a hacer un ls y por un tiempo para que el archivo para que se pudiera hacer el video lo más corto posible. Entonces yo generé ya los archivos que hicimos en clase, pero que los arreglé un poquito, los puse un poquito más decorados, ¿ok? Entonces yo voy a trabajar con los dos archivos, uno que dice status, que lo están viendo ahí en color verde, y user. ¿Por qué tienen color verde? Porque esos archivos ya se le cambió el permiso. Se le hizo un permiso que era chmod 750 o 755 y le colocamos el nombre de cada archivo. Al hacer esto, evidentemente, pasamos el archivo de ser plano a tener permiso de ejecución y nos va a permitir pues ejecutar la actividad. ¿Okay? Status y user son dos archivos, dos scripts que tienen características distintas y es lo que vamos a mostrar ahorita. Entonces cuando yo hice esto, pues evidentemente ellos están de color verde, por eso ven que funciona. Es un archivo de color blanco porque no tiene permiso de ejecución. ¿Okay? Para temas de pulcridad con respecto al ejercicio, voy a eliminar entonces a archivo, que no lo voy a utilizar, y voy a eliminar a funciona y me quedo con los dos que voy a trabajar, con esos dos que son los que voy a trabajar. Entonces, para trabajar en los workshops previos ya trabajamos con el VI, así que vamos a hacer VI y vamos a trabajar, por ejemplo, con status. ¿Ok? Al darle status, bueno, la primera línea que está arriba, que comienza con un numeral, luego con un signo de exclamación, eso lo que hace prácticamente es decirle que todo lo que está definido dentro de ese archivo va a ser interpretado por el shell bash. ¿Ok? Todo lo que tenga un numeral a la izquierda es interpretado como un comentario. Entonces aquí evidentemente no me interesa que esta instrucción se ejecute, así que yo le voy a colocar un comentario. ¿Ok? Esto con qué intención, pues para que les quede documentado qué es lo que yo hice en el archivo. ¿Ok? Entonces ahí está, todo lo que tenga numeral a la izquierda son comentarios. Entonces aquí le dice nota, para que le funcione todo, debe tener los siguientes pasos realizados. El primer paso, les digo, deben estar como el usuario root, ¿ok? Porque todo lo que vamos a hacer necesita potestad o perfil del usuario root, ¿ok? Entonces, dice, primer paso, estar como root. Entonces aquí les pongo el comando para switcharse, su espacio menos root, le coloco en la contraseña de su máquina. Paso 2, debe tener acceso a internet. Así que usamos el comando ping hacia algún dominio. Por supuesto tengo que hacerle propaganda a nuestras páginas y nuestros sponsors. GeekMonkey Tech. Si no tenemos internet, no tenemos acceso, entonces configuramos nuestra tarjeta de red. Si tenemos que configurar nuestra tarjeta de red, pasamos al paso número 3 y en el paso número 3 se usa el comando IP a espacio NS33. NS33 es el nombre de mi tarjeta. ¿Sí? En este punto lo que hago es verificar que tenga la tarjeta, ya tenga asignado la dirección IP. ¿De dónde yo obtuve la dirección IP?
Entonces acá vamos a quitarle este comentario aquí para que sepan que este comando sí se puede ejecutar y lo que hace es obtener la dirección IP, pero recuerden que es un comentario, ¿ok? Entonces por eso no quiero que tenga, esto simplemente es para ayudarlos a que sepan. Y este es el comando, ¿ok? Entonces vamos a, para que lo puedan tener claro, aquí yo voy a colocar SKI y voy a colocar un numeral, eso significa que ese es el PROM, ¿ok? Y pues desde ahí es que pueden ejecutar el comando. Esto solo es una referencia, que quede claro. Luego cuando hicieron pin, pues evidentemente como ya se cambiaron a root, aquí van a tener un prom y entonces el prom aquí para poderlo identificar yo les voy a colocar, entonces va a decir no sé, root arroba server espacio numeral. Entonces cuando corren este comando ese es su prom y entonces ahí ustedes van a obtener pues información si logran tener. Si no tienes entonces internet porque no le das respuesta, entonces tienen que ejecutar este comando que está aquí y entonces les voy a colocar igual otra vez root, que es el nombre del usuario, arroba el nombre de la máquina, que es server. Esto normalmente es casi un estándar pero puede variar, yo no lo puedo asegurar. ¿Ok? Y ahí está el comando dhclient ens33 es el nombre de su tarjeta. ¿Ok? Entonces con eso ustedes deberían obtener la dirección IP. ¿Cómo van a verificarlo? Con el comando que está aquí. Este comando que está acá, donde dice IP, ¿sí? Fíjense, le voy a colocar otra vez root, que es el nombre del usuario, arroba server, que es el nombre de la máquina, espacio numeral, porque están como root, y corren este comando y él les debería traer una dirección IP. Si les trae una dirección IP, es porque tienen configurado un DHCP, obtuvieron el IP y entonces ya pueden instalar los paquetes. Entonces el último paso que sería, hay que instalar unos paquetes. Esos paquetes son los que vamos a listar aquí abajo. Entonces prácticamente este cuadro es simplemente una referencia de lo que necesitamos tener previamente para que nuestro script funcione. Una vez que tenemos todo esto, entonces nos vamos al siguiente paso y aquí entramos otra vez en otra fase de comentarios. Estás adicionando un nuevo repositorio para ayudar al proceso de instalación de los paquetes. ¿Dónde está ese proceso? Acá. Aquí en esta parte. Entonces para seguir manteniendo uniformidad yo le digo SKI, le coloco entonces root arroba server, recuerden que es el nombre de la máquina, espacio numeral y ese es nuestro prom. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si eso es verdad, voy a decir SKI 5. Bueno, no importa, eso lo hago ahorita. Entonces, esto lo que va a hacer, una vez que tiene internet, se conecta con otros repositorios en el servidor. Luego, el Joom es el administrador de paquetes para todo lo que tenga que ver con RPM. Install, lo que es la acción que va a hacer, en este caso es instalar el paquete. La opción "-i" es responder que sí a todas las preguntas hagas en el proceso de instalación. EPEL es un repositorio bastante actualizado y que nos ayuda a facilitar el proceso de instalación de paquetes. Por eso lo instalamos de primero. Esto puede tomar un poco de tiempo dependiendo del ancho de banda que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente voy a colocar y dice están instalando una herramienta para monitorear, porque el script va a monitorear disco. Entonces ese comando que voy a usar no está instalado por defecto y les voy a enseñar cómo instalar el paquete para usar la herramienta IOSTAB. Para usar la herramienta IOSTAB tienen que instalar el paquete sysstat.x86_64. SKI, le colocamos entonces acá server, en este caso perdón, root, que es el nombre del usuario, arroba server, espacio numeral, ¿sí? Y esto lo que hace es decidir el prompt. Entonces él va a instalar este paquete y este paquete va a permitir que ustedes puedan usar la herramienta IOSTAB. Luego viene el segundo segmento. En el segundo segmento nosotros también vamos a instalar otro paquete que tiene que ver con el comando figlet, que fue el que utilizamos, que nos mostró la pantalla cuando hicimos el cronta. Entonces para que puedan tener acceso vamos a instalarlo. ¿Y qué hace el figlet? Prácticamente toma un texto y me lo hace dimensionar, graficar de una forma mucho más visible y que puede servir de repente para archivos como el mobd para notificar a una persona que está entrando a un servidor y que tiene que tener cuidado con esto. ¿Ok? Entonces en este punto yo me voy a parar acá y voy a darle punto y para que siempre tengamos el estándar del prom. ¿Ok? Entonces instalamos ese paquete. Una vez que tenemos instalado el paquete, entonces listo, creemos que ya está todo listo para poder trabajar con el resto de las actividades del script. En el script lo que vamos a hacer prácticamente entonces dice mensaje decorativo. Bueno, lo primero que vamos a probar es el figlet. Entonces fíjense, echo, recuerden que imprime en pantalla, yo estoy poniendo system status, ese va a ser el mensaje. Pero entonces, como yo quiero que lo imprima en pantalla, entonces
le pongo system status y le pongo figlet. ¿Qué va a hacer figlet? Va a agarrar ese string, que son esos caracteres que están viendo, y lo va a poder dimensionar para que lo podamos ver. Más que todo es una parte decorativa, ¿ok? Esto no le quita ni le da nada al script. Luego tenemos por segmento el script. En el script vamos a declarar variables. Las variables, me hicieron la pregunta en clase, si se pueden declarar en mayúscula y en minúscula. La buena práctica dice que las variables tienen que estar en mayúscula. Sin embargo, yo las estoy declarando aquí dentro del archivo en minúscula para poderles demostrar que también funcionan en minúscula. Pero la buena práctica dice declarar variables en mayúscula. Entonces fíjense, acá estoy declarando una variable que se llama tiempo, y esa variable tiempo lo que va a hacer es ejecutar un comando llamado update. El comando update lo que hace es una verificación de cuánto tiempo tiene prendido nuestro servidor y nos muestra esa información en pantalla. Y por eso se llama el archivo status, porque me va a dar status del sistema. Entonces voy a empezar a colocar una cantidad de cosas que me van a permitir saber cuánto tiempo tiene corriendo actualmente la máquina y otra cantidad de cosas más. Entonces la siguiente línea dice disco. La variable, los nombres ustedes lo pueden cambiar y decidir cómo las quieren llamar. En el disco prácticamente lo que voy a usar es el comando df-h. El df-h lo que hace es mostrar los file system montados. Aquí el py es para concatenar y pasar información al comando a la derecha. El grep es para aplicar un filtro. El carácter o el acento circundante, este acento lo que hace es una expresión regular y lo que hace es buscar al principio de la línea. Entonces él va a buscar todo lo que comience con la palabra def. Una vez que él tiene esa información, se lo pasa al comando tr. El comando tr lo que va a hacer es estandarizarnos los delimitadores o los espacios por columna, y va a manejar un estándar de espacio por columna, lo que me va a hacer que yo lo pueda usar como una constante para establecerlo como un delimitador. El pipe lo que hace es absorber todo lo que se ha venido procesando a la izquierda y se lo pasa al comando a la derecha. El comando a la derecha, el cut lo que hace es cortar, en este caso el -d es para establecer el delimitador. Con el tr yo normalicé el delimitador a un solo espacio, entonces le estoy diciendo mantén ese espacio para yo poder separar cada columna. El -f representa las columnas, ¿sí? El field, el campo, y el 1 representa columna 1. En el df-h el campo 1 representa el nombre de dispositivo. El campo 2 representa el tipo de file system y el campo 7 representa el nombre del file system. Entonces él lo que va a buscar en este punto es monitorear todo lo que tenga que ver con disco y tenga su nombre lógico que comience con el directorio def. Esto nos va a permitir saber cuántos discos están siendo montados, con qué nombre están siendo montados y qué tipo de file system tiene asociado. Eso es lo que hace esa variable. Luego memoria va a ejecutar un comando llamado free. El comando free me permite tener un estatus general de lo que es el swap y lo que es la memoria. Me dice cuál es el tamaño asignado, cuál es el tamaño utilizado, cuál es el tamaño compartido, cuál es el tamaño compartido entre la memoria física y el swap, cuál es el tamaño disponible. Entonces, aquí pues prácticamente con solo acción -h es de factor human, que lo que hace es mostrarnos de forma legible el tamaño de la memoria, tanto en swap como en la memoria RAM. CPU. El CPU es para verificar estadísticas. El IOStat es una herramienta que se puede usar para monitorear discos, para monitorear, en el caso cuando uso la "-c", lo que nos va a permitir es monitorear el CPU. Entonces yo aquí lo que estoy diciendo es que cuando yo use la variable CPU va a usar el comando IOStat, por eso lo instalamos previamente con el comando sysstat. Entonces él lo que va a hacer es monitorearme el CPU. Entonces ya tengo esa variable declarada. Ahora tengo otra variable que se llama proceso. La variable proceso, vamos a monitorear procesos, como lo dice. Entonces esa parte lo que va a hacer es PS. PS significa Process Status o Snapshot. Es lo que hace es tomar una foto del momento en que se ejecuta. La A, la U y la X lo que me van a hacer es darme estadísticas en un encabezado de cuáles son el Process ID, el propietario, el consumo por CPU, por memoria, cuál es su estadística, si está activo, está running, está sleeping, ¿ok? Entonces el AWK es una herramienta que utilizamos para programar y que nos permite simplificar muchas cosas. El print para que pueda imprimir, el $1 va a representar el campo 1. Esto que está entre las comillas dobles es un espacio para poder separar el resultado de cada campo. El $2 representa el campo 2. Esto que está aquí nuevamente es el espacio que va a separar entre el campo 1, el campo 2 y el campo 3. Y le estoy pidiendo que de la salida del PS, que tiene 11 campos, le estoy pidiendo que me muestre el campo 1, el campo 2, el campo 3 y el campo 4.
Una vez, como él me va a mostrar muchísimos procesos, entonces yo le dije, mira, yo no quiero que me muestres todos los procesos, yo quiero que solamente me muestres los 8 primeros. Él ordena por consumo de CPU, así que en pocas palabras yo le estaría diciendo, muéstrame cuáles son los 8 primeros procesos, y estos 8 primeros procesos están ordenados por CPU, así que lo que indicaría es que me mostraría cuáles son los 8 procesos que estarían consumiendo mayor cantidad de CPU. Por eso se llama status el script. Luego tenemos address. Address nuevamente es la variable. Recuerden que ustedes le pueden poner el nombre que quieran. IP es un comando que se utiliza para poder verificar características de la tarjeta de red. La A viene de address, así que lo que quiero saber es cuál es la tarjeta, la configuración de la dirección IP de mi tarjeta de red. Cuando uso el pipe, recuerden que toda la información del comando a la izquierda se le pasa o se le transfiere al comando a la derecha. El grep, recuerden que lo que hace es aplicar un filtro. La E lo que hace prácticamente es utilizar expresión regular. Y cuando lo coloco entre comillas doble y utilizo un pipe, lo que estoy haciendo es que voy a hacer búsqueda de más de un string o de un parámetro en específico. Así que yo lo que estoy buscando acá es una línea que tenga el número 2 con los dos puntitos y que también me consiga una línea que tenga la 131. La dirección IP de mi máquina es el 131. Entonces yo lo que le estoy pidiendo es busca la tarjeta de red que está identificada con el número 2 y que tiene asignado el 131 y muéstramelo en pantalla. Y con el comando head, porque no quiero que me muestre tantas líneas, sino solamente las que me interesan, le voy a pedir que solo me muestre las dos líneas, es decir, la que me da la descripción del nombre de la tarjeta y la que me da la dirección IP de la tarjeta. Eso es lo que hace eso. Luego, yo aquí puse una variable que se llama nivelos. La variable nivelos, más que todo, viene de nivel y OS viene de Operating System. Entonces, lo que yo quiero saber es cuál es el nivel actual de mi máquina, en qué nivel se encuentra. Recuerden que el sistema operativo tiene una serie de niveles. Puede comenzar en el 0, que es Power Off, el 1, que es Single User, el 2, que es Multi-User a nivel de cliente, el 3, que es Multi-User a nivel de servidor en entorno gráfico, el 4 para personalizar, el 5, que es nivel de entorno gráfico para usuarios finales o servidores. ¿Okay? Entonces con este comando vamos a verificar en qué nivel se encuentra o con esa variable vamos a definir, vamos a verificar en qué nivel se encuentra nuestro sistema operativo. Luego creé otra versión que se llama, otra variable que se llama versión OS. Versión, pues, como su nombre lo dice, versión, y OS es de Operating System, para verificar con qué sistema operativo estoy trabajando y qué versión de sistema operativo estoy trabajando. Esto es muy importante cuando hacemos instalación de paquete, instalación de parches y ese tipo de cosas. Entonces lo que va a ejecutar esa variable es un comando en etc Red Hat-release. Ojo, porque aquellos que lo van a ejecutar para otros servidores como Debian, cambia la ubicación y el nombre del archivo. ¿Okay? Esto es porque está basado en CentOS. Luego tengo otra que se llama conexiones. Conexiones, lo que voy a utilizar es que esa variable me va a decir cuántas veces la máquina ha sido reiniciada y puedo determinar con qué frecuencia se está reiniciando, a qué hora se está haciendo, y eso me va a permitir saber si esto está de alguna forma interrumpiendo o afectando alguna de las tareas cotidianas que estoy ejecutando. El "-g" o el "head-4" es porque no quiero que me muestre los 2 millones, o capaz que no, porque si es un servidor no va a pasar eso, pero si es una máquina de un usuario final, es muy frecuente que la máquina esté reiniciando constantemente. Entonces, como no quiero un reporte tan largo, uso el "-4" para que se limite a que me muestre las últimas 4 registros del reboot. ¿Ok? Entonces ahí están las variables declaradas. Estas son las variables que vamos a utilizar para que nuestro script empiece a funcionar. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a utilizar el llamado de las variables para obtener los resultados. Entonces estoy usando la palabra echo. Cuando no le coloco nada al espacio, lo que me va a imprimir es una línea en blanco. Luego digo echo, la opción "-e" es para que también me le dé la interpretación o el uso a lo que es el \r, que significa retorno, y el \n, que significa una nueva línea. ¿Okay? Tiempo es un string, simplemente un texto para que me aparezca. Entonces él va a aparecer un mensaje, rayita, rayita, tiempo, rayita, rayita, retorno de el carácter y n como una nueva línea. Fíjense que aquí lo que hace es llamar la variable tiempo, $tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar el comando uptime, y el comando uptime lo que me va a decir es cuánto tiempo la máquina tiene prendida. Luego tengo otra línea que dice echo disco, otra vez eso es texto, un string, que simplemente lo que me va a permitir es como que clasificar la salida del script cuando se está ejecutando. ¿A qué voy a llamar? Voy a llamar a $disco. Disco es la variable que definimos arriba, y ya de acuerdo a lo que les expliqué, lo que va a hacer es verificar los discos montados, va a chequear cuáles son los discos que tienen particiones y me va a mostrar entonces en pantalla
cuál es el disco, qué partición estoy utilizando, qué tipo de file system tiene asociado y qué nombre tiene asociado. Eso es lo que va a hacer ahí. Luego tenemos echo-e, memoria, otro string que podemos haber puesto ahí, no sé, Machu Picchu, lo que ustedes quieran, y va a llamar a la variable $memoria. La $memoria, ya yo le había explicado que lo que hace es verificar un estatus de cómo se encuentra nuestra memoria, tanto a nivel RAM como a nivel de swap, el uso, el consumo, la disponibilidad. Luego tenemos la parte de lo que es CPU. En la parte de CPU, una string que podemos haber puesto cualquier cosa y vamos a llamar la variable CPU. Recuerden que la variable CPU está allá arriba y se llama IOSTAT-C y lo que hace es darme estadística del CPU. Luego tenemos otro que se llama eco procesos. Fíjense que arriba hay una variable llamada procesos. Entonces lo que estoy haciendo prácticamente es invocando la variable proceso. ¿Y qué hace la variable proceso? Va a hacer un monitoreo de todos los procesos del sistema y me va a ordenar la salida de cuáles son los 8 procesos que están consumiendo mayor cantidad de CPU. Me va a mostrar en este caso el PID, me va a mostrar, el UID que es el dueño, el PID que es el Process ID, me va a indicar consumo en CPU, me va a indicar consumo en memoria. Esas son las columnas que debe mostrar. Luego tenemos otra que se llama IP address. Acuérdense que vamos a llamar la variable address. Y la variable address que hace, me va a verificar si yo tengo configurada mi tarjeta de red y cuál es el valor de la tarjeta de red. Tomen en cuenta que solo funcionará siempre y cuando ustedes tengan una tarjeta de red que cumpla con estos parámetros que están acá. Ustedes estos parámetros que están aquí los tienen que cambiar para su estándar. Puede ser el nombre de la tarjeta, un ETH0, un ETH1, un NNS33, ¿ok? Eso va a cambiar. Luego tenemos la parte del run label. El run label lo que hace es la variable que se llama levelos. En la variable nivelos lo que hace es decirme cuál es el nivel del sistema operativo que está actualmente en la máquina. Luego tengo la versión del sistema operativo. Quiero saber cuál es la versión del sistema operativo con la que estoy trabajando. Si es x86, si es 64, si es 107, si es 108. ¿Ok? Luego tenemos otra que se llama conexión, que lo que hace es prácticamente indicarme cuál ha sido las últimas veces que la máquina ha sido reiniciada y solamente estoy pidiendo las 4 últimas veces si es que llega a tener ese parámetro, ¿ok? Entonces, bueno, ahí termina ahí termina mi script, ¿sí? Espero que con esto sí pueda hacer. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, lo más enfocado posible para tratar de explicarlo, ¿ok? Aquí que hago, salgo del archivo, como vamos a poner aquí WQ porque hicimos unas modificaciones, W para guardar, Q para salir, exclamación para forzar. Una vez que hacemos eso, limpiamos la pantalla, hacemos un ls, ahí está el archivo, se llama status, está en color verde, se le asignó el permiso, entonces le decimos punto, habíamos dicho que punto representa el directorio actual, slash representa que está debajo de ese directorio y le ponemos el nombre del archivo, se llama status. ¿Ok? Le damos enter y fíjense, ¿ok? Yo voy a usar aquí el scroll bar para que ustedes vean que él se ejecuta y pues me indica acá, entonces mira, tenemos acá esto que está aquí, está verificando porque él está tratando de ejecutar esta instrucción y recuerden que yo las puse simplemente para ayudarlos a entender que ese era el PROM, ¿ok? Pero eso no está mal, eso no pasa nada, lo podemos depurar. Acá aparece lo que hace Fliget, que lo que hace es pasar la palabra system y ponerle el valor. Aquí dice tiempo, fíjense tiempo, y entonces dice, mira, este tiene 58 horas con, mentira, 58 minutos con, no, 58 horas con 51 minutos, ¿no? Y ahí aparece toda la carga. En el disco, miren, aquí está el disco SDA que tiene la partición 5, 2 y 1, el tipo file system que es XFS y el nombre del file system que es la raíz, el home y boot. Luego en la memoria, fíjense que en la memoria dice, mira, en memoria tengo 972 de memoria, tengo usado 160 megas, tengo disponible 480, tengo compartido 13 y tengo una relación entre lo que es memoria y caché de 322 y me quedan 652 de memoria disponible. En el swap aparece en la línea de abajo. Luego se acuerdan de la UStat-C para ver estadística del CPU, pues aquí les indica todas las características y les dice, mira, si tiene un CPU, esto es en el caso de que si queremos saber cuánto tiene la máquina de CPU, entonces en mi máquina tiene un CPU, es de 64 bits y me indica entonces la versión del kernel, la versión del sistema operativo. EL significa Enterprise Linux 7 x86-64 y el nombre de la máquina. Y fíjense que aquí les muestra información con respecto al CPU, averaje CPU, cantidad de uso por usuario, cantidad de uso por sistema,
I/O significa entrada y salida a nivel de escritura, si está en espera, y disponibilidad, es decir, que está bien la máquina porque tiene una alta disponibilidad. En procesos, recuerden que les aparecía que iba a monitorear los procesos, los primeros 8 procesos que estuvieran consumiendo CPU. El primera columna es el nombre del usuario, la segunda columna es el Process ID, que es con lo cual controlamos los procesos, la tercera son los consumos a nivel de CPU y la cuarta es los consumos a nivel de memoria. Como verán, entonces el consumo estaba ocurriendo a nivel de memoria. Luego aparece IP address para verificar cuál es la dirección IP que tiene asociada mi tarjeta. Fíjense, aquí está, mi tarjeta se llama ENS33, fíjense que comienza con 2 y 2 puntitos, que fue uno de los patrones que utilicé, y fíjense que la segunda línea aparece con el número 131, que fue otro patrón que utilicé. Ahí tienen que tener cuidado, pues lo tienen que personalizar. Luego corremos el run level, que es un comando que lo que nos dice cuál es el nivel del sistema operativo. Entonces nos dice, el nivel del sistema operativo actual es el nivel 3, me da la fecha y hora de ejecución. Luego tenemos la parte de lo que es la versión del sistema operativo. Me dice, mira, acá arriba también me lo estaba diciendo, pero evidentemente de una forma menos digerible. Acá entonces tenemos la característica que tenemos CentOS Linux, es el release 7.8, ¿sí? Core. Y luego tenemos si la máquina de nosotros ha sido reiniciada, y acá nos dice, mira, si tu máquina ha sido reiniciada, nos dice entonces cuándo ha ocurrido, el tiempo que tiene de corriendo, y nos indica entonces el sistema. Ahí tenemos corriendo esto, ¿ok? Una vez que tenemos eso, pues tenemos ahora otro script para explicar otra forma de trabajar. Ese otro script creo que lo llamamos, vamos a hacer un ls y se llama user. Entonces si yo le hago un cat a user, ese es nuestro script, ¿ok? Ese script que está aquí, pues, ¿qué hace este script? Vamos a trabajar con un case y vamos a pasarle argumentos al script. Entonces, los argumentos que yo voy a poder manejar este script va a ser add, va a ser mod y va a ser del. ¿Ok? Entonces, cuando yo le pase a este script el argumento add, entonces él va a hacer este bloque de instrucciones que está acá. Este bloque de instrucciones que están acá, bueno, el eco vacío lo que hace es mostrarme una línea en blanco. El eco proceso para crear el usuario lo que me va a documentar es lo que él va a hacer en ese momento, y entonces pone al tanto de que él va a crear un usuario. Para crear un usuario, como yo voy a crearlo con el parámetro completo, entonces yo lo que voy a hacer es crear primero un grupo. Para crear un grupo se usa group add. La opción "-g" es para asignarle el número al grupo. En este caso es 789 y el grupo lo vamos a llamar devnet. Luego tenemos el user add para crear el usuario, la U es para asignarle el número, que yo quiero que tenga el 789, la G es para representar el grupo que creamos en la línea de arriba. Fíjense que el grupo tenía el ID 789, o sea que yo pude haber puesto aquí devnet o pude haber puesto 789 como lo hice. "-m significa crear, make, "-d significa especificar el directorio que lo va a crear en la carpeta home y que el directorio se va a llamar workshop 3. "-c es para asignarle un comentario al usuario, "-s es para especificar el shell que va a estar en bin y que se llama bash, y workshop 3 es el nombre del usuario. Entonces la carpeta del usuario debe coincidir con el nombre del usuario como recomendación. Una vez que termina, me imprime una línea en blanco, me manda un mensaje, se creó con éxito, me manda una línea en blanco y hace la consulta en el archivo password para verificar que de verdad el usuario haya sido creado. Entonces, si yo le llego a pasar el parámetro mod, entonces yo voy a hacer una modificación de un usuario existente. En este caso me voy a basar sobre el mismo usuario. Entonces, echo, imprime una línea en blanco, group add, lo que hace es crear un grupo, porque si yo voy a modificar a un usuario, tiene que haber otro grupo. Entonces me voy a tomar la molestia de crear un grupo adicional. En este caso, pues al grupo lo voy a llamar 987, le voy a dar el ID 987 y voy a llamarlo DBA. Mando una línea en blanco y entonces ahora mando el mensaje. Voy a modificar el usuario workshop 3 que fue el que creamos en el bloque add. Luego le digo, paso una línea en blanco, luego uso el comando usermod. Usermod es para aquellos usuarios que ya existen que lo vamos a modificar. Que voy a modificar cuando uso la "-g, voy a cambiar el grupo. Entonces fíjense que el grupo que yo le di en ese momento era 789 y aquí yo lo voy a cambiar a 987. ¿Ok? Y se lo voy a cambiar al usuario workshop 3. Mando una línea en blanco y hace una consulta en el archivo password para verificar que el ID que tenía anteriormente el grupo de 789 ha sido cambiado a 987. También hace una consulta en el grupo etc group para que ustedes puedan comparar quién es 987 y debería decir que es el grupo llamado DBA. Ese sería el bloque de modificar. Y luego tenemos el bloque de eliminar. Imprime una línea en blanco y manda un mensaje indicando qué es lo que vamos a hacer. Imprime una línea en blanco y el user del, así como está el user add para crear, está el user mod para modificar, está el user del para eliminar.
Entonces con el userdel vamos a eliminar la opción "-r", borra el directorio de trabajo del usuario, y workshop 3 es el usuario que vamos a borrar. Me imprime una línea en blanco, me indica que va a hacer una verificación en el archivo password, el usuario fue eliminado, por lo tanto no muestra nada, muestra una línea en blanco, hace un grep en el archivo password, no va a mostrar nada porque el usuario ha sido eliminado, luego manda un mensaje que dice se verificó en el archivo grupo y tampoco hay registro, hace una consulta en el archivo group y no consigue nada. Ahora, si yo le llego a pasar un parámetro distinto al add, al mod o al del, entonces se cumple esta función que es la condición de error. Y esta condición de error me va a mandar un mensaje que dice, para que usted pueda usar este script de forma correcta, usted solo podrá pasarle los parámetros add, mod y del. Como yo comencé con un case, pues cierro con un exat, ¿ok? Entonces, una vez que hice esta explicación, lo ponemos a prueba. Entonces, lo primero, vamos a asegurarnos que no tengamos ningún usuario que se llame workshop 3. Así que hacemos un grep aunque eso lo podemos hacer con el script, ¿sí? El script se llama user, entonces le podemos poner /user y para hacer la consulta podríamos hacerlo con... No le puse status. Entonces tendríamos que hacer grep espacio el usuario, habíamos dicho que se iba a llamar workshop 3. ¿Y dónde se guardan los usuarios? En el archivo password, ¿no? Le damos enter, no tenemos nada. Grep, verificamos ahora dba, que es uno de los grupos, en /etc /group. Está creado, así que tendríamos que eliminarlo. Así que le decimos cómo se elimina, group del, y le ponemos dba. Eliminó, volvemos a consultar, ya no está. Volvemos a hacer una consulta, grep, el otro que íbamos a, se llamaba defnet. Al hacer un defnet en /etc /group, está creado, lo tenemos que eliminar. Entonces le hacemos un group del defnet. ¿Okay? Si hacemos una consulta nuevamente de defnet en el archivo etc group, ya no tenemos nada. Listo. Entonces ahora podemos probar nuestro script. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo primero habría que usar el add para crear el usuario. Entonces le decimos punto para que sepa que es donde estamos, el nombre del, y le pasamos el parámetro add. Al hacer el add, fíjense, proceso para crear el usuario, se creó con éxito y miren, aquí está. Se llama el usuario workshop 3, tiene el ID 789 y miren que tiene el grupo 789. Tiene el jajaja, tiene el directorio de trabajo y tiene el shell. ¿Ok? Ahora vamos a pasar el mismo script y le ponemos ahora mod de modificar. ¿Ok? Dice, se modificó el grupo del usuario workshop 3. Vamos a verificar. Miren que acá arriba estaba 789 y miren ahora acá abajo que está 987. Y fíjense que el 987 es el grupo DBA, o sea que se cumplió el parámetro. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hacemos es usar el otro argumento que sería ./user y le ponemos del, que es para eliminar. Le damos enter, dice se procede a eliminar el usuario workshop 3. Luego dice, se verificó en los archivos etc password, fíjense que no muestra nada, es decir que fue eliminado. Se verificó en el archivo etc group y fíjense que no hay nada, por lo tanto funcionó. Entonces, esto prácticamente es el resumen más compacto posible que pude hacer, mostrarles todo el archivo, todo el procedimiento de todas las 4 horas que me dedicaron en el workshop. Espero que esto les pueda servir. Recuerden, es muy importante que nos sigan en las redes sociales, que nos den like, que compartan nuestros posts y que puedan ayudarnos a incrementar la cantidad de seguidores, y este tipo de actividades le estaremos haciendo. Fíjense que me tomé la molestia de poderles a ustedes hacer un video aparte compacto para evitar que lo tengan tan pesado, de forma organizada, y espero que pueda ser de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, Instagram como SoftTrainBE y como GMonkeyTech. Se escriben G Monkey de mono en inglés y Tech de tecnología o tech. ¿Okay? También nos pueden conseguir en Facebook. Para SoftTrain sería SoftTrain con la B pero sin la E. Y para GMonkey sería Facebook /GMonkeyTech pero sin la H. Solamente hasta la C. Gracias nuevamente y pues espero que puedan
colaborarnos y ayudarnos, porque en base a su participación en las redes sociales, en la forma en que hagan los likes y los comentarios, nosotros podremos seguir haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias, que pasen excelente día.